Buenos días para aquellos que llegaron y están llegando. Buenos Buenos días. días. Me hacen un favor, se van anotando en el chat, porfa, como para la asistencia, para que tengan ahí asistencia. Listo, entonces, pues ya ingresaron varios. De pronto, si no escucharon ahorita, por favor, se van a ir anotando en el chat. Y me gustaría escuchar a ver cómo les fue con, con la actividad que tenía del teorema de Tales y el volumen del cilindro. Pues ¿Mm? toca averiguar lo del teorema de Tales, que toda recta paralela a un lado de un triángulo forma con los otros dos lados o con sus prolongaciones otro triángulo que es semejante al triángulo dado. Ya. Listo, perfecto. Entonces habla de paralelismo y habla un poco de semejanza. Dos cosas que son importantes. ¿Alguien más? De pronto que nos quiera comentar. ¿Qué más pudo entender, comprender? De pronto si hizo un ejercicio, comprendió más. Alejo, pues yo encontré que decía que, o era como un ejemplo, que si dos rectas no necesariamente eran paralelas a través del sistema del teorema de Tales, son cortadas por un sistema de rectas paralelas. Y Ujú. entonces los segmentos sobre una de las dos rectas son proporcionales a los correspondientes segmentos obtenidos sobre la otra recta. Listo, otra palabra que aparece, entonces proporcionalidad. ¿Qué es eso de la proporcionalidad, no? Entender un poco también eso. Entonces, paralelismo, proporcionalidad, semejanza. ¿Algo más encontraron de pronto? ¿O alguna salvedad que alguien tenga para que comprendamos un poco? ¿Alguien más? Dijo yo. De pronto que ya mirado cómo funciona. ¿No? ¿Alguien nos puede contar qué entiende por paralelismo? ¿Qué es eso del paralelismo? ¿O la semejanza? ¿O la proporcionalidad? Pues la semejanza no es una igualdad, o sea, algo como una... Parecidos, Sí, es una... casi las mismas, los mismos ángulos y eso. Que Listo. tiene como la igualdad de distancia entre dos o más puntos. Ujú. Igualdad de distancia, bueno, parecido. ¿Quién habló? Perdón. Rodríguez. Jennifer. Listo, Rodríguez.
Entonces vamos a pensarnos entonces en eso de la semejanza también. Cerca, hay cosas importantes. Entonces dicen que la semejanza pues tiene que ver un poco con las medidas, con ser como parecido, como igual, como tener forma, como... Entonces, en ese sentido, pues ya tenemos semejanza. Sí, tienen razón, la semejanza tiene que ver en cuanto a que son cosas muy parecidas en ciertos aspectos, pero no necesariamente iguales en todos los aspectos. ¿Sí? Todos ahí más o menos entienden esa comparación. Sí. Pero Sí, entonces no sería semejanza, ¿Por qué no sería semejanza? porque la semejanza tiene que tener todo, o sea, todo tiene que ser parecido, todo tiene que estar igual. No No, pues no todo. O necesariamente sea, tiene que, la pues semejanza no tiene que estar prácticamente igual a todo. sí, o no sea, no tiene es necesariamente, literal. puede tener Que algunas características partes sean comunes. iguales. Algunas partes Sí. sean iguales, listo, perfecto. Entonces vamos a mirar un poco y a entender un poco. Por ejemplo, miremos esas dos líneas que están ahí en pantalla, ¿sí las ven? Sí. Sí, señor. Sí, ¿Qué podemos decir de Sí. ellas? Por ejemplo, ¿son qué? Pues una más que larga son que la otra. líneas, sino que una es más Están larga que la otra. rectas, ¿no? Bueno, unos dicen por ahí son rectas, otros dicen que son líneas, pero una es más larga que la otra, listo. Independientemente del nombre que le demos, pues sí, las características es que una está más grande que la otra. La pregunta en ese sentido, entonces, ¿son iguales, semejantes, diferentes? ¿Cómo lo llamarían ustedes? ¿Semejantes? ¿Semejantes? Sí, semejante. Semejantes, ¿Por qué semejantes? Pues porque porque son ambas rectas, son pero no líneas. la misma Que sean medida. rectas, eso es una característica en común. Y las Exacto. dos, Y ambas son líneas. Listo. Por ¿Qué eso. tienen de diferente el tamaño, cierto? Tamaño. Pero su forma, pues es exactamente igual, ¿cierto? Son Sí. líneas. Listo, Sí. entonces, muy bien, perfecto. En ese sentido, si yo llegara a construir, espera a ver. Vámonos un poquito aquí. Si yo llegara a construir esos dos, hasta el momento ahí siguen siendo, lo que se está construyendo, siguen siendo figuras semejantes. sí, Sí. Sí. Listo, siguen teniendo la misma forma, pero pues puede que en su tamaño sean diferentes. Perfecto. Ahora, ¿cómo me invento algo acá? Jesús. Bueno, entonces vamos a suponer este acá. ¿Qué es eso? ¿Qué se forma ahí? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Triángulo, rectángulo. Listo. Rectángulo. Un triángulo rectángulo. Todos conseguimos en que es un triángulo rectángulo. Y aquí voy a construir otro. ¿Lo ven? Sí. Listo. Y Estos dos triángulos rectángulos son que semejantes, son iguales. Sí, son semejantes. Semejantes, Semejantes. ¿Y por qué dicen que son semejantes? porque tienen la misma forma, pero no la misma medida. Diferente. Sí, o Y- sea, y comparten características. y tienen diferentes ángulos. ¿Tienen diferentes ángulos? Eso. ¿Será que sí es verdad? Entonces, ojo, Ujú. ¿qué le daría la forma a los triángulos? ¿El tamaño o los ángulos? Las inclinaciones de las líneas, o sea, los ángulos. Y entonces, para que sean semejantes, ¿deben tener el mismo o no el mismo ángulo? Sí, Pues el tiene mismo. que tener una relación. Y cuando hablan de relaciones, ¿qué tipo de relación? Pues tiene que- ¿Amorosa? Pues diga que los ángulos sean semejantes también. Pero para Bueno, que los ángulos sean iguales, tienen que medir igual. exacto. Entonces, en ese sentido, los ángulos sí deben ser Semejantes. del mismo tamaño, ¿sí? Ahí no se acerca por décimas, pero bueno, ahí suponemos que sí, que sean iguales, ¿sí? O sea, la forma,
para que sea la misma forma, pues obviamente sí tienen que tener los mismos ángulos iguales. Por ejemplo, miren qué pasaría si yo le cambio el ángulo y lo dejo más pequeño. ¿Serían semejantes? No, Ahí se ven con la misma forma. No, no, señor. ¿Pero por qué? Porque porque el cambia ángulo la cambió, forma. ¿cierto? Cambió la Ujú. forma. Su ángulo Sí. fue diferente, pero si lo aproximamos a lo más cercano, que quedan muy parecidos, en ese sentido, pues la cosa ya se parece un poco más, ¿cierto? Ahí, dejémoslo por ahí. Ahí ya tienen la misma, parecida la forma, muy parecida, casi similar, casi igual. Pasas por, Ujú. ¿qué pasa con los tamaños de los Solo. lados? Son diferentes, ¿cierto? Ese es como el primer concepto. Entonces ya vemos qué es eso de la semejanza. Ahora la pregunta es, ¿qué es eso de la proporcionalidad? ¿Alguien sabe qué es la proporcionalidad? Proporción, porción. En todo, ¿no? Son proporcional. ¿Pero qué es eso de lo proporcional? ¿A qué entienden ustedes por proporcional? ¿Qué va a decir? La proporcionalidad, ¿qué entienden ustedes ahí? De que algunas cosas tienen una relación, ¿no? ¿Pero qué tipo de Constante. relación? Bueno, porque sí, acá siempre decimos relaciones, pero ¿qué tipo de relación específica? ¿De amistad, Dice, la amorosa? proporcionalidad es una relación o razón constante entre diferentes magnitudes que se vayan a medir. Razón Si una constante. aumenta o disminuye, la otra solo aumenta, Listo, perfecto. la otra solo aumenta, no disminuye. Listo, perfecto. En ese sentido, la pregunta es, eh, ahí hablan de razón, una razón entre dos cosas. ¿Alguien entiende qué es eso de la razón? ¿La razón? ¿O no tiene idea de qué es eso de la razón? Razón desde lo que estamos viendo, en este sentido. Un punto como la razón del punto de partida, creo yo. No, eso es la argumentación. Acá No. estamos hablando de la proporcionalidad, es diferente. Es como las razones trigonométricas donde se compara un lado con el otro, ¿no? Uy, vea, ahí le pegaron, sí, claro, vea, se relacionan directamente. Entonces comparan lados, pero no lados de un solo triángulo, sino en este caso vamos a hablar de dos triángulos que se comparan. Entonces vamos a mirar cómo es que se comparan esas cuestiones. Por ejemplo, como tienen la misma forma, ¿ustedes qué lados compararían? Sí, sí me van a entender más o menos. Por ejemplo, acá voy a poner un color. Ese color, ese que va a cambiar de color, ¿ustedes lo compararían en el triángulo grande con quién? Ese lado que está a la parte izquierda, el de color rojo, pongámoslo rojo, a ver cómo nos va. El lado de color rojo del triángulo pequeño, ¿con cuál lo compararían en el grande? Puede ser Con con el el Pues mismo. con el mismo lado, ¿no? ¿Y cuál es el mismo lado? Sean del específicos. este lado. O sea, el mismo lado es la parte que tiene de F a A. Sí, o sea, del punto F al Ah, punto A. listo. De FA. Entonces, ustedes lo que dicen es que estos dos los puedo relacionar por la forma, ¿cierto? Sí. Sí. En ese sentido, pues entonces yo podría relacionar los otros, ¿cierto? Por ejemplo, este amarillo iría con ¿cuál? Con el, Con Con el el lado. Con el punto El A. segmento cateto opuesto. Con la bueno, base. bueno, por ahí dijeron cateto opuesto dado el ángulo, sí, perfecto. Entonces, si nos ya trigonometría también la tienen ahí. Da, listo. Amarillo con amarillo, listo. Y nos queda negro con negro. Entonces, vean que hay una relación entre los lados, ¿sí? Entre los lados que son como continuos bueno, en los semejantes, ¿cierto? Entonces, por la forma, los que son del mismo o corresponden al mismo lado, pues entonces se comparan. Y se comparan, como lo decíamos en trigonometría, por una razón. Son equivalentes. Por ejemplo, supóngase que este lado chiquitico es la tercera parte del lado grande. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe? Cuando digo la Espere, tercera ¿qué? parte, ¿Cómo? que entre el ¿Cómo? chiquito y el grande, uno es la tercera parte del otro. No es la tercera parte del otro. O al contrario, este es 3 veces más grande que este. ¿Sí? Por ¿Sí lo eso, cachan? Sí. grande, sí. Listo. En ese sentido, si esto pasa con estos dos lados, ahí ya tengo la razón. Es 3 veces más grande. Lo mismo pasaría entre los amarillos. Serían 3 veces más Grandes. o un tercio más pequeño. Y lo mismo con el negro, ¿sí? En ese sentido, todos los lados guardan proporcionalidad, porque entre los lados hay una razón y la razón se guarda para los tres lados. ¿Sí me hago entender más o menos cómo funciona la proporcionalidad?
No. En ese sentido lo que estoy diciendo es que, ¿cómo se llama? El lado rojito chiquito, por ejemplo, se compara con el lado rojo grande, de la misma manera como el lado amarillo se compara con el otro lado amarillo. ¿Mm? Por ejemplo, entonces lo que estoy diciendo. Supóngase que el rojo mide, el chiquito mide 5. ¿Sí? ¿Sí lo cachan? 5. 5 centímetros, suponga. Y si el otro es 3 veces más grande, ¿cuánto me diría? 15 centímetros, ¿no? 15 centímetros. Listo. El rojo del grande, 15, el rojo del pequeño, 5. El amarillo del pequeño es un poco más grande, digamos que mide 7. Y por ser semejantes, guardan proporcionalidad. Quiere decir que también el amarillo va a ser 3 veces más grande que el otro amarillo. Entonces, ¿cuánto sería? 7 por 3, 21. 21. Exactamente. Y el negro, suponga que como es el lado más largo, mide 9. Y entonces el otro, ¿cuánto mira? 27. 27. Y des en cuenta, entre sus lados siempre va a ser el triple. En ese sentido va a ser el triple, ¿sí? Guardan la proporcionalidad, que es ser 3 veces más que el otro, 3 más que el otro. ¿Sí? Esa es proporcionalidad, que entre sus cantidades que se comparan, siempre guarden la misma razón, que es ser el triple. ¿Sí? ¿Ya más o menos más claro que es la proporcionalidad? Sí. Perfecto. Sí. En ese sentido, pues decimos que el teorema de Tales guarda semejanza de proporcionalidad y nos falta paralelismo. ¿Alguien sabe qué es el paralelismo? No. Listo. ¿Ven ahí que estoy Que poniendo? son dos líneas que no se cruzan. Listo, perfecto. Dos líneas que nunca se cruzan. ¿Ven esa herramienta que estoy utilizando, que voy a utilizar, que se llama paralela? Sí. Esa línea, antes de utilizar la línea paralela, voy a construir un punto acá. Y la línea paralela lo que va a construirme son dos líneas o una línea que no se toca con otra línea. Entonces digo, por el punto G va a pasar una línea paralela a la roja. Quiere decir que entre la roja y la que se acaba de construir, pues nunca se van a cruzar. ¿Sí? Y voy a suponer que ese que se acaba de formar acá, GH, esa línea me forma otro triángulo pequeño. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Sí, perfecto. Entonces, ese triángulo pequeño es semejante al triángulo grande, pues porque tiene los mismos ángulos, o sea, la misma forma, pero diferente tamaño. O sea que va a tener proporcionalidad. En ese sentido, pues ya encontramos entonces lo que dice el teorema de Tales. Paralelismo, proporcionalidad y semejanza. Y lo que dice el teorema de Tales entonces es que los lados correspondientes pues van a ser proporcionales. Quiere decir que HB es proporcional a quién? A BF, ¿sí? Como BG, que es el amarillo, va a ser a BA, que era lo mismo que decíamos ahorita con los triángulos, ¿sí? Van a guardar la misma proporción. Porque están en dónde? Entre paralelas, ¿sí las ven? Profe, ¿y los ángulos también, también van a hacer lo mismo que los dos, bueno, que el pequeño? Ya le muestro. Por ejemplo, si ven el ángulo que está en el grande. Ah, no, si no con Z. Entonces, dése cuenta, por ejemplo, cuando yo hago el ángulo de acá, ¿cuánto mide? 57, 27. ¿Y cuánto mide el otro? 57, Lo mismo. 27. Sí, claro, los triángulos, No, los igual. ángulos en ese sentido van a ser iguales, porque están entre paralelas. Al estar entre paralelas, esos ángulos van a ser iguales. Y siendo iguales, pues entonces lo que están diciendo el teorema de Tales es que, por ejemplo, esa línea que se formó acá, FH, guarda una razón o tiene la misma, bueno, si se compara con HB, es lo mismo que comparar GB, que es la línea amarilla chiquita, con la grande que es GA. ¿Sí? Guardan la misma proporción. Entonces, por ejemplo, en el punto 7, que ustedes tenían en la cartilla, pues el teorema de Tales por eso. ¿Sí identifican cuáles son las líneas paralelas? Sí. Eso. Y entonces las que guardan proporcionalidad son ¿cuáles? La que mide 20, 50, 30
y las contrarias, las opuestas, las que están arriba, que en total miden 120, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí lo cachan? Entonces, en ese sentido, ¿cuánto mediría cada una de ellas? ¿Cómo harían para encontrar la medida de cada una? ¿No? ¿Ni idea? ¿No cacha? ¿Dificultades? ¿Alguna idea de cómo encontrar las medidas? ¿O cómo garantizarían que las medidas fueran proporcionales? Igual que usted hizo ahí, ¿no? O sea, digamos si en la recta roja, digamos, son 3/3, son 3 veces más grandes que la pequeña. Ujú. Entonces, por ejemplo, le voy a escribir algo aquí, no sé. 120, que es la medida grande. ¿Cuánto sumarían los tres de abajo? Alguien que me diga cuánto da la suma de los tres lados de abajo. Sumaría ¿Bien? 100. Lo que estamos diciendo es que 120 y 100 se comparan y esa comparación puede ser igual a algo que no conozco, por ejemplo, que es el primero de la izquierda, el del lote E, la mía del lote E que no la conozco, comparada con los 20 que conozco que son los que son o están ahí metidos. Entonces, por ejemplo, si se escribe eso, yo podría despejar esa ecuación. ¿Sí? ¿Cómo la despejarían ustedes? No, ni idea. 120 dividido en 100, ¿cuánto les da? 1.2. 1.2. Y X está dividido en 20. Entonces, a X le quito el 20. 20 está dividiendo pasada. Multiplicar. Entonces, 1.2 multiplicado por 20. Va a ser igual 24. a la X. 24. Entonces, des en cuenta que ya encontramos la primera medida en el lote E. ¿Cuánto mide? 24. 24. La idea entonces es que con esa información que les acabé de dar y como les acabo de suministrar, pues ustedes pudieran encontrar las otras dos medidas. Pues ya hay dos respuestas posibles, ¿cierto? La B y la C. La B y la C. Entonces, ¿cómo harían para encontrar las otras dos? ¿Cómo plantearían entonces para encontrar las otras dos? Sería multiplicar el 1.2 por el 50 y por el 30 del lote F y el G. Bueno, miren a ver cuánto les da. Buena idea. Ya los multipliqué y si a mí confirmado me da la B. Listo, la B. ¿Preguntas, dudas, inquietudes de por qué da la B? ¿No? ¿Ni idea? Alejo, ¿de dónde fue que salió ese 1.2? De dividir 120, que es la medida de arriba, del lado de arriba, de la figura completa, y de los 100 de abajo, de la suma de los tres. De ahí salió, de 120 dividido en 100. De la comparación entre los lados completos. Ahí comparamos los lados grandes completos, y como están entre paralelas, significa que ese lado completo, pues, guarda una proporción con los lados pequeñitos. Por eso se puede comparar de esa manera. Siempre que tengamos figuras de ese estilo, pueden pasar esa situación. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes, pues en su cuadernito vayan escribiendo cómo solucionarlo y poniendo pues en juego eso del teorema de Tales. ¿Listo? Con respecto al volumen del cilindro. Alejo, que en el cuaderno, ¿qué? En el cuaderno ustedes van escribiendo lo del teorema de Tales, pues como adjunto a como taller, ¿sí? Como lo del taller. Y pues ponen el argumento para el punto 7. Alejo, Señor. en lo del volumen del cilindro, Sí. yo averigué la fórmula y me dice que el volumen del cilindro es igual a pi por el radio elevado a la 2. Sí, creo, y h.
La altura. Altura, sí. Por el radio elevado al cuadrado, por la altura. Listo. ¿Alguien tiene por ahí que nos muestre? ¿Alguien tiene algo de forma cilindra? ¿De cilindro? ¿De cilindro? Sí, algo en forma de cilindro. Que nos lo muestre por la pantallita de su cámara. A la mano. No sé, de pronto si le sobra un rollo de papel higiénico, el cosito del rollo de papel Una pila. higiénico. O algo que tengan ahí, una pila, sí, también. Lo que tengan ahí a la mano. Y explicamos por qué viene dado por pi. Morales, pero pila cuadrada. Ah, pero Morales. ¿Esa es pila cuadrada, Morales? Sí, ¿O es para chanfle? Esa es cuadrada. Entonces no nos sirve. Necesitamos uno cilíndrico. ¿Sí saben qué es un cilindro, cierto? Sí. Ah, bueno, entonces un cilindro. Un vaso, de pronto. Un vaso sin oreja. Digo, un pocillo sin oreja, un vaso. Un vaso que sea muy... Heidi va a mostrarnos algo cilíndrico. Sí, ya voy. Ah, bueno, ok. Ah, listo, ya lo tiene. Perfecto. Entonces, ¿por qué se utiliza, por ejemplo, pi? Pi o R, por ejemplo, R, radio. Cuando hablamos del radio, ¿qué figura estamos hablando? ¿Qué tipo de figura? De una Un circunferencia. círculo. De un círculo. Entonces, Heidi, muéstranos el círculo en el cilindro. Listo, perfecto. Entonces vemos que ese cilindro tiene un círculo y el radio, pues entonces es del centro del círculo, señala al centro del círculo, Heidi, Hacia hacia el un extremo. extremo. Entonces, Heidi, ponga un dedito en el centro, ¿sí pues? ¿O estás muy ocupado con la mano? Eso. Y de ese centro hacia un lado, la medida de longitud es el radio. Y el pi, pues es una constante que se utiliza, listo. Entonces, pi por r al cuadrado es, ¿qué? ¿Qué viene siendo? ¿Qué creen que uno encuentra multiplicando pi por el radio al cuadrado? ¿Ni idea? Encuentra la medida de la base, ¿no? Sí, específicamente el área de la superficie, Ah, entonces Heidi, de la circunferencia. Después Heidi, multiplica la altura. exactamente, entonces Heidi, si quieres, toca ahí el circulito, como si hubiera algo puesto ahí, como la superficie del circulito. Eso que está tapando Heidi, todo eso es el área del círculo, todo lo que tapó, ¿sí? Todo ese circulito que se ve ahí completo. Y para encontrar esa área, pues simplemente utilizan el pi por el radio al cuadrado. ¿Listo, Heidi? Ya. Entonces, la altura, ¿cuál sería la altura del cilindro? ¿Cómo la encontraríamos? Desde la base hasta la otra base. Exactamente, entonces desde donde está en la mesa, puesto hasta arriba, ¿cierto? Señálalo, Heidi, la altura. Eso, vea, y la midió. Ay, chamble, se cayó. Se cayó. Perfecto, entonces vea, ahí sabemos que es la medida de la altura. Entonces, simplemente con la 9 medida de la centímetros. altura y con el radio ya pueden encontrar el área. Perfecto. El volumen. Digo, el área de la circunferencia y de esa manera multiplicarla por la altura para encontrar el volumen del cilindro. Listo, Heidi, gracias por tu asistencia ahí en la clase. Listo, entonces en ese sentido, ¿cómo lo relacionarían con el punto 8? ¿Qué hay en el punto 8? ¿Qué figuras se formaron ahí? Como una especie de canales. No sé. ¿Y tienen forma de qué? De medios cilindros. De medio cilindro, listo, perfecto. ¿Alguien reconoce cuál sería el radio de cada cilindro ahí? Pues tiene la mitad, sería eso multiplicado por 2, ¿no? No, pero el radio, del radio. Ah. ¿Alguien podría decirnos, por ejemplo, el del grande? ¿Cuál sería el radio del grande? ¿Cómo identificarían el radio del grande? ¿O no? Ni idea. Bueno, una pregunta más sencilla. Entonces, la altura. La altura sí son de 10 metros y de 12. Listo, entonces ya sabemos que la altura por lo menos es de 10 y de 12. ¿Qué nos faltaría encontrar para poder encontrar el volumen? El radio, ¿cierto? El radio y... así el radio ya. Listo. ¿Alguna idea de cómo encontrar el radio en esa figura? Los 6 centímetros divididos en 2. Perfecto, entonces, ¿por qué dividido en 2?
porque no está la base completa del cilindro, o eso creo. No, pero cerca. Para hallar la mitad. ¿Y por qué necesariamente la mitad, Heidi? Mm. Ah, pues porque así se saca el radio. O sea, desde un punto de medio hasta el extremo. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si partieron de la canal por la mitad, quiere decir que pasó por el punto central del círculo, ¿cierto? Ujú. Y pues para encontrar uno de los radios, pues desde el centro del círculo, que quiere decir que está en toda la mitad, hasta un extremo. Si sabemos que pasa completamente de lado a lado de 6, pues simplemente sería la mitad de esa medida, que viene siendo 3. Entonces ya tienen el radio, ya tienen la altura. ¿Pueden aplicar la ecuación? Sí, sí, ya se puede aplicar. ¿Alguien me puede decir cuál es el volumen del primer cilindro? O de la canal, más bien de la canal. Algo faltaría entonces, porque ya tienen el cilindro. Pueden encontrar el cilindro. Y para encontrar la canal, ¿qué harían? Pues primero se hallaría la del cilindro completo y después se dividiría en dos, ¿no? Perfecto, Heidi. Listo, muy bien. Entonces, imagino que todos ahorita están haciendo operaciones. Entonces, recuerden, pi es pi. Pi es 3.1416, bla, bla, bla. Lo pueden utilizar en la calculadora y ahí les sale. El radio al cuadrado es 3 al cuadrado. Y la altura es 10. ¿Listo? Entonces me dicen ahí. Y recuerden lo que dijo Heidi ahorita, que es, pues como es medio cilindro, pues entonces lo dividen en dos para que les dé ese medio cilindro. Da 141.37. 141.37, ¿fue que dice? Sí, Alejo. Listo. ¿Y el otro? ¿Cómo lo harían? El otro da 42,41. 42,41, ¿sí? Sí. Listo. Entonces allá con esos dos datos podrían mirar el argumento, ¿no? De cuál sería la respuesta. ¿Alguno ya miró cuál es la respuesta? ¿Ya le logró dar sentido?
No, ni idea. Pero Alejito, ¿qué es que aquí se escucha entrecortado? No escuché. Que si ya con lo que hablaron de encontrar las áreas, digo, los volúmenes de los cilindros, o de los medios cilindros de los canales, pues ya pueden encontrar la respuesta a la pregunta número 8. ¿Listo? ¿Alguien ya logró darle respuesta? Chicos. Bueno, No, Alejo, no da. A mí no me da. por ejemplo, la primera que dice que es 4 veces más pequeño. ¿Será que sí son 4 veces más pequeños? ¿Cómo harían para garantizar eso? ¿Qué harían para mirar si es 4 veces más pequeño? Ya tienen las dos medidas. ¿Qué harían, qué harían con una para ver si da la otra? Para que diga que es 4 veces más pequeño. ¿Qué operación harían? Dividirla en 4, ¿no? Listo. ¿Y les da? No, a mí no me dio. Listo. La siguiente es multiplicar en 4 la otra. Pues si no se pudo dividiendo mucho menos, multiplicando. La siguiente, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la idea de la siguiente? Dice que el pequeño que le crezca 28 la longitud. Si crece en 28 la longitud, ¿qué debería pasar? Deberían cambiar deberían cambiar los valores de... ¿Qué valor debería cambiar en la ecuación? Pero, La longitud, pero tampoco da. ¿la altura? 131. ¿Seguros? No, a mí me dio 98.9. Pero ¿Seguro? no, A mí igual. 131.9. Pero ¿cómo hicieron para cambiar el... ¿Qué hicieron? ¿Le aumentaron Es que qué? toca dividirlo en 2. Sí, sí, pero no, la pregunta es, bueno, ya tenían Ah, las sí. medidas, 1.5 en el radio y 12 en la altura. Aquí le aumentaron 28. Yo lo aumenté a la altura. Listo, ¿y cuánto les da? 98.9. No, la altura.